Porque mañana es el Día del Periodista. Mañana es nuestro día. 7 de junio, y bueno, es un momento en el que estamos visibilizando también un montón de cuestiones vinculadas a la falta de libertad de expresión, ¿no? A los ataques del presidente de la Nación a varios y varias, sobre todo, de nuestras colegas. Y vamos a charlar un poquito de esto con Hernán Brienza, que es periodista, politólogo, fue titular del Instituto Nacional de Capacitación Política. Es autor de varios libros y entre ellos el último, El síntoma Milei. Hernán, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Un gusto escucharlos. No, Igualmente, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Bueno, queríamos tener un poco también tu visión respecto de lo que está pasando con la libertad de prensa en nuestro país y los ataques de los que somos también un blanco por parte del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, por supuesto, absolutamente repudiable la relación del presidente de la Nación con el periodismo, ¿no? Pero yo creo que en algún punto, vos sabés que esa relación del presidente con la prensa está vinculada, o con el periodismo, me parece que está vinculado a algo que está pasando con la sociedad. El libro, viste, El síntoma Milei trata un poco de eso. Sí. Yo creo que Milei no podría hacer nada de lo que hace si no es que la sociedad tiene de antemano ya el concepto de que el periodismo es odiable, que el periodismo está absolutamente deslegitimado ante la sociedad. Y creo que sobre esa sensación o sobre ese sentimiento social es que se monta con facilidad el autoritarismo y la agresividad del presidente hacia los periodistas. El periodismo para el presidente es un enemigo más, pero puede ser para ejercer su violencia, pero puede ser cualquier sector, ¿no? Digo, yo estoy casi convencido de que Milei tiene una constitución, yo diría autoritaria, no me animaría a decir violenta, porque sí en lo discursivo, pero a veces sospecho que es más un arrebato discursivo que lo violento que pueda ser, porque la violencia requiere de algún tipo de coraje, Sí. que no sé si el presidente lo tiene. Okay. ¿No? Okay. En ese sentido. Ahora, si uno tuviera que pensar el camino del periodismo en los últimos 30 años, creo que allí se encuentra la deslegitimación de un oficio en la cual todos estamos de alguna manera vinculados, pero que le permite al presidente ejercer gratuitamente esa violencia discursiva, ¿no? Sí. En los 90 la violencia discursiva de Menem o los juicios por calumnias e injurias a periodistas eran absolutamente respondidos corporativamente por todo el periodismo como un ataque de prensa. Durante los años del kirchnerismo, esa corporación logró de alguna manera humanizarse, pero al mismo tiempo romperse, dividirse, y solamente la lógica estaba tramitada por una cuestión ideológica. Con Macri con Macri se siguió la lógica yo diría ideológica, de componente ideológico, de relación ideológica con el periodismo. Me parece que con Milei cambió, ¿sabes? Me parece que con Milei lo que ocurrió es que el periodismo observó que ni siquiera lo ideológico era un contenedor para la violencia discursiva de Milei. Yo creo que hoy se está volviendo a dar una lógica de el periodismo, o ya no corporizado, ya no corporativizado, el periodismo ya toma conciencia de que esas violencias institucionales no pueden ser toleradas. Por supuesto, me refiero a un periodismo que no sea una sala de prensa de la Presidencia de la Nación, como es el periodismo oficial y algunos canales de televisión que son están muy ligados a
la ideología y a las operaciones del presidente, ¿no? Está bueno lo que, sí, está bueno perdón. lo que planteas, Hernán, digo, porque también es otro contexto, ¿no? En un contexto donde, bueno, proliferan las noticias falsas, las operaciones, ¿no? Hay algo también de la credibilidad que está siendo un poco relativo y también pienso en estos tiempos de posverdad donde ya lo he escuchado por allí, ya no importa si es verdad o no, porque muchas veces la gente escucha lo que quiere escuchar. No sé cómo la Sí, analizas en ese sí. sentido. Sí, yo digo que ya no estamos en tiempos de posverdad, estamos en tiempos de posrealidad, donde la realidad no importa si es verdad o no, sino si me divierte y si me gusta, ni siquiera si yo puedo escucharla o no inocentemente, ¿no? Sino que yo elijo qué realidad vivir, ¿no? Con las imágenes del Papa en campera moderna, que nos Sí. divirtió tanto a todos, me parece que ahí ya nadie se preguntaba si era verdad o no, sino si era posible divertirse con eso. Lo mismo ocurrió con la operación que hicieron contra Macri, ¿no? Diciendo que ibas a tener determinada participación en las elecciones, Sí. que claramente era una mentira. Sin embargo, eso tuvo una respuesta política como si hubiera sido real, ¿no? Digamos, no porque lo que decía Macri fuera real, sino que lo que era real en sí mismo era la operación política que deslegitimaba al propio Macri, ¿no? Pero además hay algo que es peor todavía, que tiene que ver con la lógica de la posrealidad, o de la posverdad, como vos la llamás, que es, antes un periodista se enfrentaba a un Estado totalitario, ¿no? Sí. Y le gritaba a ese Estado totalitario, y el Estado totalitario lo que hacía era acallarlo, reprimirlo, encarcelarlo, matarlo, digamos, ¿no? Lo hacía desaparecer. El Estado totalitario tenía esa capacidad de darle sustantividad al grito del periodismo. Hoy, el grito del periodista es como gritar frente al mar, ¿no? Nadie te escucha. Y hay cientos y miles y millones de personas gritando frente al mar, en las redes, en Twitter, diciendo sus verdades en las redes, y ante un Estado que no reprime, podría tranquilamente no tomarse el trabajo de reprimir a nadie, porque el sinsentido de la voz, del grito, el sinsentido de la denuncia, ahogado en ese mar de la posverdad, hace que los discursos periodísticos, incluso los discursos más profundos de denuncia, pierdan su sentido de ser, ¿no? Entonces ese desamparo comunicacional me parece que es muy es quizás el gran enemigo del periodismo hoy, ¿no? Hay tantos diciendo tantas cosas, entre los que me incluyo, ¿no? Que finalmente son como botellas enviadas al mar, ¿no? Mensajes enviados al mar donde no sabemos quién lo recoge, cómo, cuándo. La carta de Rodolfo Walsh en el 76 fue un hecho político, subterráneo, pero fue un hecho político, ¿no? Hoy lo que podamos decir, las grandes verdades que podamos decir vos, yo, el vecino, flotan indistintamente en un mar de sinsentido, ¿no? Por supuesto que cuando ocurre algo que se logra transformarse en político, tiene sus efectos. Pero Algo yo como que, Hernán, como para poner un ejemplo. a ver, creo que algunas denuncias, como la de las criptomonedas, finalmente Sí. terminan siendo importantes, ¿no? Incluso a veces te diría que cosas no periodísticas, como las 48 lucas de las empanadas que come Darín, ¿no? ¿Es un periodista de Darín? No. ¿Es un hecho periodístico la denuncia de Darín? Posiblemente sí, está en el marco de un programa cuasi periodístico, pero finalmente hay algo de lo cual uno no puede explicar, donde investigaciones mucho más importantes que las 48 lucas de la empanada de Darín se pierden en un mar de indiferencia, y hay algo que genera un impacto mediático que no podemos manejarlo, ¿no?
Mm. Hernán, siento que es un momento de mucha reflexión, ¿no? Para el periodismo. Te escuchaba atentamente todos estos minutos y bueno, y venimos problematizando, ¿no? Estar acostumbrándonos a los insultos permanentes del Sí. presidente y de todos sus satélites. Y también siento que esta división de la que hacías o que dabas cuenta que se generó en un momento de nuestra historia, hoy quedaron como las aguas divididas. ¿Crees que es un momento como para reflexionar acerca de por qué el periodismo se dividió tanto y hoy no hay una defensa de los medios de comunicación, qué sé yo, canales de televisión que no se solidarizan con otros colegas que son cruelmente atacados, que son expuestos? ¿Crees que es un momento crítico de nuestra profesión en este sentido? Creo que hay una profundización de esa situación. Yo creo que hay errores que se cometieron desde hace mucho tiempo en la relación con el periodismo, quizás no desde el poder político exactamente, pero sí desde sectores cercanos, ¿no? Yo recuerdo ese muñeco que se había puesto en la Plaza de Mayo en una de las manifestaciones del kirchnerismo, que era un Mm, muñeco con las caras de periodistas y vos tenías que pegarle con un bate, ¿no? sí. Eh, yo encuentro ahí un inicio, más allá, porque no es la disputa ideológica, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo llevó adelante una disputa ideológica con el periodismo. Mm, Y desde qué te pasa Clarín, o desde el día que Néstor desafió desde el atril presidencial a Sayeg. Sayeg era el de La Nación, que le dijo que tenía 180 días para organizar el país, y Néstor apenas asumió le dijo: mira, yo voy por otra cosa, no voy a hacerte caso a vos. mm, Creo que ahí había una disputa ideológica, mm, pero creo que esa disputa ideológica pasó algunos límites. Por ejemplo, en el caso del muñeco al cual le pegaban en una, que periodistas cercanos al kirchnerismo, como yo mismo, mm, no vimos con la gravedad que tenía esa metáfora, ¿no? mm. Por supuesto no es la misma metáfora, pero hay algún tipo de relación entre eso y la violencia discursiva del presidente y de todos sus tuiteros, ¿no? Yo pensaba el otro día, me recordaba el momento en que Darín en el 2012, 2013 dijo algo así como, bueno, finalmente los Kirchner son millonarios, y todo el sistema, yo diría, comunicacional silvestre del kirchnerismo reaccionó como reaccionó el sistema comunicacional silvestre del mileísmo, ¿no? Mm, Yo encuentro ahí que si bien para mí fue muy positivo naturalizar lo ideológico en el periodismo, demostrar las operaciones políticas, las operaciones de prensa, demostrar la ideologización de los medios de comunicación, que me parece que fue uno de los momentos de mayor madurez en la historia comunicacional argentina en mucho tiempo. Creo también que ahí hubo una toma de posición ideológica que impidió poner parámetros racionales sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? ¿Se puede discutir ideológicamente con el periodismo? Sí. ¿Se puede agarrar un muñeco y poner la cara de un periodista y cagarlo a palos y prenderlo fuego? Perdón por no, no, la está bien. palabra. Prenderlo fuego, me parece que ese es un límite que habría que haber sofrenado, ¿no? ¿Y cuál te parece que puede ser hoy el modo o el rol que tienen que tener las periodistas en este contexto, ¿no? Digo, en un contexto de ajuste en el que, bueno, muchos y muchas de nosotros pensamos que es momento de darle la voz a todos aquellos que son parte del sector que ataca, desde lo económico, el gobierno nacional. Y que se escuche eso también, que no quede en un grito, como decías vos, en un mar de discursos. Hay algo muy interesante que vos planteás, que es la pauperización laboral del periodismo, ¿no? Ujú. Yo creo que ese es uno de los principales ataques a la profesión. Mm.
yo diría el desprecio por el rol del periodista que tienen los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Ujú. Cuando a mí me pareció impactante el nadie lee nada, ¿no? Ah, sí, justo estaba pensando en eso. Sí. Porque sí, me imaginé porque hubo una conexión en la lógica del pensamiento, ¿no? Sí. Digo, creo que ese nadie lee nada es impactante por varias cosas. Uno, porque denuncia el principal ataque a los periodistas desde los propios medios de comunicación, Claro. que es el desprecio de su tarea. Y segundo, ni siquiera los medios de comunicación leen lo que publican, ¿no? Claro. Eso es impactante. Ahí Terrible. se demuestra el desprecio más absoluto hacia el trabajo del periodista. Y es ¿no? una crítica también al mismo tiempo a esto de arrojar mensajes al mar y nadie lee nada, ¿no? Sí, Estamos nadie en lee una nada, sociedad sí, en sí. la que se leen los titulares, nadie llega al final de un artículo, una noticia, un artículo de opinión. Y me parece que eso está en función de las lógicas de cómo se vende la noticia ahora, ¿no? Vos fíjate que cuando yo era jovencito, soy mucho más, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo era jovencito, la forma de escribir en el periodismo era las 5W y la cabeza, lo Sí. más importante, la cabeza, ¿no? Ujú. Si vos te fijás cómo se escribe hoy en las redes las noticias, lo más importante está al final, para que vos puedas mantenerte. El título no te dice nada. El título te dice cosas así. La reveladora frase del presidente de la Nación. Tal cual. Brienza es un... Claro. Y en el final de Está la la frase. nota, finalmente dice, Milei dijo que Brienza es un pibe que va a tomar café todas las mañanas. Pero vos te comiste toda la nota para leer esa boludez, ¿no? Total. Entonces tuviste que cliquear, tuviste que entrar, tuviste que permanecer 10 segundos en el sitio leyendo esa tontera, ¿no? Lo importante no es la información, lo importante ni siquiera es el lector, que es el sujeto que elige si entra la nota o no, sino que lo importante ahí es que vos te mantengas de rehén en una página durante 5 o 10 minutos para que te contabilice cuánto tiempo estuviste dentro del sitio, ¿no? ¿Y cómo te llevas con la inteligencia artificial? No, yo bien, qué sé yo, ¿no? Es una pregunta, Sí. Siempre me acuerdo, cuando le hicieron la pregunta, creo que era Chano, no me acuerdo, ¿no? Sí. Le preguntaron cómo se llevaba con las drogas, y él dijo, bien, están ahí. No, pero digo, si las La inteligencia utilizás... artificial si está ahí, ¿no? Digamos, qué sé yo, me parece que primero creo que la inteligencia artificial es ideológica, ¿no? No es neutral. No soy de los que creen que la tecnología es neutral. Ya la forma en la cual se idea un artefacto tecnológico ya es ideológico, pero más allá de este debate, yo creo que bueno, lo que pasa también, perdonen, ¿no? Pero es que tuve una discusión con el chat GPT muy interesante, Ah, bueno. donde le pregunté sobre quién era. Ajá. ¿Quién era? ¿Le preguntaste quién sos? Sí. ¿Qué te dijo? Y comenzó a contestarme que él era un algoritmo de uso del lenguaje automático. Y le digo, bueno, pero vos no tenés subjetividad. Me dice, puedo tener una subjetividad si logro establecer con vos una relación en la cual podamos intercambiar subjetividades y ver cuáles son tus gustos. Y digo, pero vos no tenés gustos particulares. Puedo llegar a tener gustos particulares. Me dice, bueno, ¿y qué opinas de tal cosa? ¿Qué te gusta? Bueno, y ahí me baja información de la red. Le digo, no, pero quiero que vos me digas qué pensás vos. Y finalmente tuvimos una conversación mucho más profunda que la que tengo con Total. muchos de mis amigos sobre la identidad y la existencia. Bueno, ¿no? ¿y pagás Wow. o no? ¿Pagás ChatGPT? Porque si no, no hubieses podido conversar tanto. No, fue gratis. No fue. pago, no pago, no. Bien. El free. Bien. Me parece... A mí me parece que hay algo ahí con la inteligencia artificial en el chat que además me está empezando a asustar. Gente que le pregunta qué tiene que hacer de su vida a la inteligencia artificial.
me Claro. está empezando a asustar porque hay una lógica de como de dependencia afectiva de Sí. quien le pregunta, Sí. ¿no? Mm. De transferencia en términos de psicoanálisis al chat GPT. Bueno, hay Pero después películas hay otras que anticiparon un sí, poco esto, ¿no? sí, De sí, es verdad. personas que se enamoraron de esa voz que le Sí, hablan en el sí. teléfono. Bueno, pero viste que ahora hay aplicaciones que incluso te ponen imagen, ¿no? Sí. Sí. Vos Bueno, podés hace elegir poco una chica o un chico. se viralizó esa nota de La Nación que en el final tenía la respuesta de ChatGPT y que, bueno, la subieron a la página y no se dieron cuenta que había sucedido eso, ¿no? Alguien que había Sí, construido la noticia a partir de ChatGPT y que, bueno, quedó el último párrafo de GPT ahí Claro, el miedo ahí impreso, es, sí. ¿nos va a reemplazar la inteligencia artificial en algún momento? sí, sí, no, ¿no? Como todo, ¿no? Cada avance tecnológico tiene su desplazamiento de aquello que reemplaza, ¿no? El auto reemplazó a los caballos, a la gente que llevaba Mm. a otras a los hombros o en camastros, ¿no? Digamos, siempre hay gente que las maquinitas expendedoras de boletos en los colectivos reemplazó al acompañante del colectivero, ¿no? Mi abuelo era colectivero y yo iba con mi tío mientras él vendía boletos al lado de mi abuelo, con lo cual siempre la tecnología desplaza, ¿no? Lo interesante es qué ocurre con ese desplazado, ¿no? Con esos desplazados. Tal cual. Se convierten en desechos, se convierten en desocupados o tienen la capacidad de reinsertarse de alguna manera en la sociedad de trabajo, ¿no? Te quiero preguntar, Hernán, ¿Sí? antes de terminar la charla, por tu libro, por el síntoma Milei, ¿de qué va? Bueno, ¿cuál es el foco que hiciste vos en este libro? Bueno, es una serie yo diría, de apreciaciones o de notas que intentan reflexionar sobre el fenómeno Milei, que de alguna manera toman distintas cuestiones, como por ejemplo el de la inteligencia artificial, de los discursos de Milei, la violencia discursiva, Sí. su relación con la historia, su relación con los 70. Intenta definir si existe algo parecido al anarcocapitalismo y si Milei es un anarcocapitalista o es otra cosa. Pero me parece que lo más interesante es el concepto de que Milei es un síntoma de algo, de un ex país, ¿no? Que Milei es un síntoma de algo que se rompió. Cuando digo ex país no estoy siendo apocalíptico, sino que creo que hay una forma de vivir la argentinidad y un Estado-nación que está basado en tres grandes pactos sociales, que eran el Pacto Social de la Educación en 1884, el de la Justicia Social en 1945 y el de la Democracia en 1983, que la sociedad los vivió como sin sentido hacia fines de la segunda década de este siglo, y que eso permitió la llegada de Milei no como un hacedor o alguien que rompe, sino alguien que es explicado por esa rotura previa, ¿no? Nadie ya creía en la educación pública, nadie creía en la justicia social, porque no eran afectados por ellos. Cuando el 50% de la población no tiene vacaciones pagas, no tiene jornada de 8 horas, no tiene seguridad social, no tiene aguinaldo, lo que se pensaba como una Argentina de la justicia social es una Argentina que ya no existe, ¿no? Cuando finalmente Macri dice cayó en la educación pública y todos entendemos que tenemos que decir no, ¿cómo cae en la educación pública? Pero la mayoría de los funcionarios mandan a sus hijos a colegios privados y la mayoría de la clase media que pueda manda a sus hijos a colegios privados. Cuando le gatillan en la cabeza dos veces a una expresidenta y diputados y diputadas dicen, se niegan a repudiar el acto, es porque los conceptos democráticos o institucionalistas o la convivencia democrática ya está rota, ¿no? Y yo creo que Milei es producto de esa ruptura. Por eso Milei puede hacer todas las cosas que hace,
Por eso Milei puede maltratar como maltrata a los periodistas, porque los periodistas ya están desprestigiados ante la sociedad antes de la llegada de Milei. Y creo que un poco esa es la explicación. Y ahí llegamos al libro, punto ¿no? de inicio de la charla. Al punto de inicio de la charla, exacto. Muy interesante. ¿Se puede conseguir en cualquier librería? Sí. Bien, ya está a la venta. Te agradecemos un montón, Hernán, por esta charla con Gracias. nosotros. Bueno, feliz día mañana, entre comillas, es lo que se pueda Bueno, celebrar. Gracias igualmente, como digo siempre yo, a mí periodista no me dice nadie. Bueno. No, pero bueno, es parte de una identidad importante. ¿Por qué no? Total. No, porque es como el famoso chiste de que el tipo que se enoja porque le dicen periodista, ¿no? Okay. Pero creo que hay mucho para reinventar de una profesión y de un oficio que ha dado además las mejores plumas en la historia argentina. El ensayo argentino y el ensayo latinoamericano, que quizás sea lo más prototípico de la literatura y de la intelectualidad latinoamericana y argentina, la mayoría de los ensayos están hechos por periodistas. Es así. Gracias, Hernán. Un Gracias. abrazo. Gracias Hasta la próxima. Hernán Brienza, periodista, politólogo, escritor. También tengo muy presente la investigación que hizo sobre el cura von Bernich, cura capellán del ejército durante la dictadura cívico-militar, condenado por crímenes de lesa humanidad entre sus libros. 9 de la mañana, 18.